ver, yo no me victimizo en esto, ¿eh? Yo, si me dan 2 segundos, Sí, yo no quiero venir acá en el rol de una víctima. Yo no soy una víctima. Yo soy un funcionario que tomó un cargo consciente del riesgo que tenía. Ya hemos hablado muchas veces de él. Dispuesto a hacer lo que tenía que hacer. Dispuesto a no convivir con lo que yo recibí. Y la forma de no convivir es transformarlo. Para transformar la aduana, usted se empieza a enfrentar con toda una serie de adversidades. ¿Fue Estiuso? No creo que él directamente. ¿Cómo? No creo que él directamente. Pero puede ser indirectamente. Creo que hay gente que está vinculada a él que está dando vuelta con él. Ahora, Perdón, sí, perdón, Luis. Sí. Gente que está vinculada a Estiuso, que está dando vuelta en esto, dice usted. Sí. ¿Y cómo sabe? Si tuviera el nombre, como todo lo que dice en la aduana, ya tendría nombre y apellido en la justicia. Ahora, cuando usted ve cómo se mueve el fenómeno de Ezeiza, cuáles han sido las causas históricas que han pasado por el tema de Ezeiza con el tema de Efedrina, cuando ve los nombres de los aduaneros hoy desplegados ahí, cuando ve la historia de los depósitos fiscales, nosotros avanzando sobre el delito en la aduana, molestamos y pisamos mucha gente. Depósitos fiscales, la causa de los Pablo Antonio, las denuncias de la DEJAI por 14.500 millones de mangos. Ahora, la banda que más fuerza hizo, porque además tiene la capacidad operativa para hacerlo, fue Ezeiza. ¿Fue? Ezeiza. Tratar de cambiar Ezeiza y tratar de sacar los viejos operadores de Ezeiza, que yo creo que muchos de ellos tienen doble legajo histórico. Tienen un legajo en la aduana y tienen el otro legajo enfrente. ¿Y qué es enfrente? Lo que era la vieja SIDA. La noticia se conoció hoy, ¿sí? Hubo un allanamiento en un depósito de la aduana, encontraron una cantidad de efedrina, la información es confusa. Primero dicen que son 25 kilos, después dicen que son varios tambores con 25 kilos de efedrina. Esa efedrina era del 2011, había entrado en tránsito rumbo a Paraguay en el 2011. Recordemos que en el 2008 se había cortado, se había bajado drásticamente la importación de efedrina, por lo menos la que entraba legalmente a la Argentina, y que se había cortado también la fabricación de metanfetamina que estaban intentando los carteles mexicanos acá. Esta denuncia de hoy, este allanamiento, se hace por una denuncia que hace Juan José Gómez Centurión. Ustedes ya lo conocen, es este señor que estaba en la aduana. A ver si me dio vuelta, che. Está un poco torcido. Cuando uno empieza a ver y a analizar, yo me tomé el trabajo, miren, tengo acá 2 de los escritos. Tengo otro escrito más con una denuncia contra Gómez Centurión. Me tomé el trabajo de ir a los documentos originales que están en la justicia para ver qué es lo que hay detrás de la pelea en torno a la aduana y a Gómez Centurión. Y cuando uno ve la denuncia que hay contra Gómez Centurión, ¿sí? Porque ustedes se conocieron los audios. Esos audios evidentemente están manipulados. Pero la denuncia dice que Gómez Centurión tenía una relación con Oldemar Barreiro Laborda, este señor Cuqui, que quienes recordamos su paso por los años 90, sabemos que era un hombre que había tenido algún problema con la justicia, estafas, había tenido varios problemas en la justicia. Fue el fundador de la empresa de rastreo satelital Loyac, después la vendió, hubo demandas cruzadas, demandas de estafa. Quiero decir, era un señor que tenía algún nivel de ruido, como se dice en la jerga. Sin embargo, este señor se convierte en un informante de Gómez Centurión. Algo que dice el propio Gómez Centurión. Acá tengo el escrito de Gómez Centurión y acá empiezan las cosas extrañas, ¿no? O sea, ¿por qué un jefe de la aduana le va a creer a un personaje como Barreiro Laborda, o el de Mar Carlos Barreiro Laborda, que tenía algunos problemas, había tenido algunos problemas legales en la Argentina? Imagínense si un titular de aduana, que no es precisamente un periodista, digamos, es un titular de aduana, él en persona se va a ir a reunir con un tipo que tiene problemas legales vinculados a la aduana y lo empieza a escuchar como si fuera un asesor. Dice, yo no contaba con información acerca de los antecedentes judiciales de Barreiro Laborda ni consideré necesario indagar al respecto, ya que se trataba de un conocido quien me lo recomendaba.
habla un poco que estuvo incauto Gómez Centurión. Se fue a reunir con un tipo que tenía problemas judiciales y que está siendo investigado hoy en los tribunales federales. Un titular de aduana se va a reunir con un personaje que tiene causas judiciales. Aunque no lo supiera, con solo poner el nombre en Google de Barreiro Laborda hubiera descubierto que no sé si era un señor para que se reúna así inocentemente el titular de la aduana. A partir de ahí, cuando uno empieza a leer lo que dice Gómez Centurión, dice que Barreiro Laborda hacía gala de poseer fluidos contactos policiales y con la DEA. Entonces uno piensa, ¿cómo? ¿Es creíble el escrito de Gómez Centurión donde dice que él, siendo titular de aduana, se dejaba influir y que le hacía caso, ¿sí?, a un tipo que se había convertido en su consejero y que tenía problemas legales y que hoy está siendo investigado en la justicia también? Bueno, así viene el relato de Gómez Centurión hasta que en un momento dice que a Barreiro Laborda le pasa un dato que le dice que los contenedores, o sea, las estructuras donde viene la mercadería importada, pesaba el 40% menos, tenía el 40% menos de su peso real. Entonces empiezan los allanamientos, hacen una serie de cosas, descubre, gracias a Barreiro Laborda, que a esta altura ya era como una especie de detective, pero insisto, Gómez Centurión no es un periodista, es un funcionario. Si él sabe de un dato así, tiene que judicializarlo. Y después dice que él descubre una serie de irregularidades en la aduana que generan, ¿sí?, que generan una inquietud en diferentes sectores. ¿Quién es la que se convierte en portavoz de Gómez Centurión? Elisa Carrió. Y Elisa Carrió, ¿qué dice? Que varios de los aliados del gobierno, Daniel Angelici, Enrique Nosiglia, que me parece como el gran armador radical de toda esta historia, acá lo tenemos a Barreiro Laborda por ahí, son los que habían promovido la salida de Gómez Centurión, con lo cual se arma un bruto escándalo dentro del gobierno. Dice que Estiuso también tenía una interferencia en la aduana, cosas que son ciertas, pero todavía continúan en el gobierno de Cambiemos. Primer detalle interesante. Pero hay algo en lo que Gómez Centurión tiene razón, y tiene que ver con la actuación de Patricia Bullrich. Fíjense este milagro judicial. Dice que Patricia Bullrich, en su escrito, dice que recibió la denuncia del anónimo con los audios famosos que destituyen a Gómez Centurión el 19 de agosto a las 12:39. La carátula de la causa, o sea, cuando se judicializa, la carátula se abre el 19 de agosto a las 12:42. ¿Cómo es esto? En 3 minutos. Recibió el sobre con el pendrive y con las escuchas y en 3 minutos ya estaba en Comodoro Pi. Difícil, cualquiera conozca el tránsito, es complicado. Y a las 13:15, ¿sí?, un subsecretario judicial de apellido Suárez Gaches ya sorteó la denuncia, ¿sí?, y, como dice Gómez Centurión en su denuncia, qué raro, en 36 minutos una denuncia anónima fue judicializada, que es lo que da a entender Gómez Centurión, que él cree que había una decisión política previa en función de una coincidencia de intereses para que Patricia Bullrich y la justicia primero judicializaran la denuncia en base a anónimos y después obviamente lo echaran. Pero acá entra esto, porque después se conoció, está la AFI, es Silvia Magdalani, la número 2 de la AFI. Se conoció que a Gómez Centurión lo venían, como se dice en la jerga de los servicios de inteligencia, caminando. ¿Quién lo estaba investigando? ¿Cómo se conoció esto? Bueno, el diario Clarín publicó las fotos en las cuales se ve la camioneta de Gómez Centurión y publicó un parte atribuido a la AFI donde están los movimientos de Gómez Centurión. Entonces acá la cosa se complica. ¿Qué quiere decir? Que la AFI de manera ilegal, vale decir sin pasar por la justicia, porque no se sabe que haya ninguna causa contra Gómez Centurión, lo estaba siguiendo a Gómez Centurión. Ya ahí la cosa se complica, porque recordemos que todo esto eran los manejos que se le atribuían al kirchnerismo en la época de Estiuso, ¿sí? Cuando Estiuso se llevaba bien con el kirchnerismo, después cuando se llevaba mal, era el que le decían que hacía estas cosas, que perseguía a los funcionarios, que después les plantaba denuncias. Bueno, entonces esto no está sucediendo durante el kirchnerismo, sino que está sucediendo durante este gobierno, donde después Carrió acusa a 3, o sea, a Estiuso, que uno nunca sabe dónde ubicarlo, al armador del radicalismo y Daniel Angelici, de estar interesados en que Gómez Centurión salga de la aduana.
Esto es lo que está generando tanto revuelo. Ahora bien, ¿cómo se explica lo de Gómez Centurión hoy? Que baja el juzgado de Cervini y de Cubría y empieza a decir que hay datos de la efedrina, hay depósitos de efedrina que estaban judicializados y a los cuales él no podía entrar. Todavía no se sabe a quién y a dónde lleva esto, ¿sí? Pero lo que sí es un dato interesante es que tanto Patricia Bullrich, ¿sí?, que judicializa la denuncia rápidamente, como la AFI, algo tenían contra Gómez Centurión. ¿Qué es lo que tenían? Y acá vienen las conjeturas. Uno de los datos es por qué Gómez Centurión estaba en relación con Barreiro Laborda, con el señor que tenía problemas legales y que tiene causas abiertas en Comodoro Pi. ¿Por qué? Le creía, esto disparó las alarmas de los servicios de inteligencia y por eso lo empezaron a seguir. Pero supongamos que lo hubieran seguido a Barreiro Laborda porque sospechaban que en la relación con Gómez Centurión, que era un señor complicado, podía estar incurriendo en un delito. ¿Por qué no lo mandan a la justicia? ¿Por qué no lo judicializan? ¿Sí? Esto demuestra que esta idea de que cuando cambiaba el kirchnerismo se iban a transparentar la actitud de los servicios de inteligencia, todo esto es una zaraza. Los servicios de inteligencia siguen haciendo la misma trapisonda de siempre, siguen siguiendo a la gente, se cagan en la justicia, hacen lo que se les da la gana y cuando quieren montan anónimos y echan a un tipo. Yo no sé si está bien echado o mal echado Gómez Centurión. Lo que me parece inquietante de todo esto es este manejo. Escuchas ilegales, seguimiento sobre un funcionario que le crea a un personaje como Barreiro Laborda que tiene problemas legales, una ministra de Seguridad que en 5 minutos y sin escuchar nada judicializa una denuncia y la propia justicia, que se decía que antes lo operaba Estiuso, pero no se sabe quién lo opera, que en menos de 36 minutos judicializa una causa y la manda a correr. Pero fíjense lo que son las horas, las coincidencias de las horas. El propio Gómez Centurión dice que esta denuncia, la denuncia en su contra, que se judicializa en 36 minutos, presten atención, el mismo día, casi a la misma hora, 12:35, dice Gómez Centurión, el abogado Maximiliano Rusconi presenta una denuncia ¿contra quién? Contra Gómez Centurión. O sea, fíjense que interesante, en paralelo, y Gómez Centurión, claro, dice, esto es un complot en mi contra. A las 12:39, Patricia Bullrich recibe la denuncia. A las 13:15 la denuncia ya está judicializada, ya está sorteada. Y creo que esa misma tarde Centurión ya está echado. Pero entre una cosa y otra, ¿qué sucede? O justo antes, 12:35, Rusconi presenta otra denuncia contra Gómez Centurión. Ahí esto da para la mentalidad paranoica, que se habían puesto todos de acuerdo contra Gómez Centurión. Pero cuando uno lee la denuncia de Rusconi, que también me tomé el trabajo de ir y leerla, lo que descubre es un manejo, otra vez un manejo desprolijo de parte de Gómez Centurión. Porque ¿qué hacía? Dice Rusconi. Que para ir contra gente de los depósitos fiscales, muchachos pícaros que estaban en la aduana, despachantes, gente pícara que hacía maniobras con la aduana, ¿qué hizo? Les mandó pinchar los correos, se los dio un periodista de Clarín, el periodista de Clarín lo publicó y en base a la información periodística, Gómez Centurión allanó y clausuró. Entonces, cuando le van a pedir a Gómez Centurión, ¿y usted dónde sacó la información? Ah, la leí en los diarios. Cuando le van a preguntar al periodista, el periodista va a decir, reserva de fuente. Esta es la denuncia que está haciendo Rusconi contra Gómez Centurión. ¿Qué quiero decir? Que la prolijidad, digamos, de hacer las cosas según el derecho, bueno, está quedando en el olvido. Digo, seguimientos ilegales. Una ministra que denuncia sin saber qué carajo dice el sobre y qué dice la denuncia. Una aliada que denuncia que la aduana la manejan a través de testaferro, personajes, empleados, 3 personajes influyentes. Un aduanero, un jefe de aduana, que se basa en información obtenida de manera, no sé si ilegal, pero por lo menos de manera confusa, y en base a eso hace operativos. Muy prolijo. Yo no sé quién es el bueno y el malo en esta historia. Lo que sé es que muy prolijo no quedó. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Los robos son cada vez más violentos. En la zona de Lanús asesinaron a Juan Ignacio Tejedor para robarle el auto. Y a Nicolás Gamboni lo mataron 2 motochorros para robarle el celular. Nicolás por sí era un chico absolutamente solidario. Cuando vos escuchás que dicen, él era un chico bueno, mi hijo era un chico bueno, mi hijo era bueno. No se merecía pasar de esta forma.
no se lo merecía. El secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, reconoce en este año 6 muertes en su distrito por intentos de robo. Muchas veces busca combatir a la delincuencia presentándose él mismo como denunciante, pero además comenzó con su equipo a analizar perfiles de los delincuentes en las redes sociales. ¿Sabes cómo se resuelven la mayoría de los casos que se resuelven en la provincia de Buenos Aires? Por el Facebook. Hoy el delincuente se siente cómodo, se siente gratificado contando a través de las redes sociales las tropelías que hace. Parece una nimiedad, una cosa tonta. No, fíjate, pero es el prestigio de ellos. El método parece que funciona. Hace unos días un joven baleado en Rosario encontró en Facebook al delincuente que lo atacó. Empezó a tirar con el arma y mi hijo se da vuelta y le pega en el estómago. ¿Y cómo sabes que fue este chico? Porque mi hijo lo reconoció. ¿Y dónde encontraste las fotos después? En el Facebook las encontramos. Ah, directamente. Directamente, se publican en el Facebook así con armas. Ayer por la tarde un usuario de Twitter relató que el ladrón que había robado su teléfono celular se había fotografiado con amigos. La imagen se compartió de manera automática en una cuenta de Google, así el dueño pudo obtenerla y hacer la denuncia pública. En mayo pasado se conocieron imágenes de Alan Gaitán, un joven de 19 años de Lanús, que publicaba fotos con armas de fuego, dinero y consumo de drogas. El ladrón las describía como trofeos de guerra, acompañado con textos donde, por ejemplo, decía «Para vos, Gil laburante». Por todo esto, en Facebook y Twitter se crearon comunidades de usuarios que se dedican a escrachar ladrones que no fueron detenidos. Muchos aparecen posando con armas, algunos delinquiendo en el subte y otros festejando un robo. ¿Sirve la cacería y el escrache a delincuentes por redes sociales? Claro que esto es como una defensa improvisada, social, frente a la puerta giratoria, ¿no? Esta idea. Lo contaba Diego Kravetz acá hace un par de noches en Tercera Posición. La crítica a los jueces que están más atentos en defender de manera puntillosa los derechos de los detenidos y el derecho a defensa que en darle algún grado de atención a las víctimas. Entonces, por eso es que la bronca que genera muchas veces que la gente salga cuando hay evidencia. El otro día, por ejemplo, en La Plata, detienen a un tipo que estaba robando una estación de servicio, lo llevan esposado y la policía en el momento dice, no, yo vine a comprar cigarrillos, soy inocente, y lo deja ir, porque le creyó al chorro. Cuando estaban los videos que se veía al tipo que había participado del choreo a la estación de servicio y lo dejan ir porque le creen al ladrón y lo dejan ir. Entonces, estas cosas son las que derivan en este tipo de escrache, ¿no? En el escrache vía Facebook. Rubén Martínez, especialista en seguridad, muchas veces comentamos estas contradicciones. ¿Cómo llegan, o sea, cómo se logra esto a través de los celulares que suben las fotos a la nube? ¿Cómo logran encontrarlos? Logran encontrarlos en realidad los usuarios, ellos mismos se suben, o sea, hacen apología del delito de cabo a rabo, de principio a fin. O sea, digo, no es un tipo de delito muy sofisticado, ¿me quiere decir? No solamente... gozan de una Son unos pavos que se escrachan ellos mismos. A ver, esto esencialmente, todas las imágenes que habrás visto hasta ahora, en su gran mayoría provienen del cono urbano. Entonces, digamos que la convivencia entre la policía bonaerense, cierta parte del aparato judicial, el delito y las bandas organizadas, es un hecho. Vos fíjate que ante los delitos de los que estos sujetos perpetran son de acción pública, es decir, que con solo la imagen y la afirmación, un juez un fiscal podría perfectamente impulsar una causa penal contra ellos, o al menos tomarse el trabajo de buscarlos. Cristian Poletti es abogado penalista, por eso es que se está discutiendo ahora endurecer las penas y hacer juicios abreviados de flagrancia para que no vayan presos. ¿Qué es lo que se está intentando? Sí, son resortes para mejorar el servicio de justicia, que es bastante lento para este tipo de hechos delictivos sencillos, ¿no? Simples. Fíjense ustedes que no costó mucho saber quién era aquel que le había robado el teléfono, porque ni siquiera se percató que la propia foto que se sacaba estaba siendo subida a la nube, a la cuenta del damnificado, ¿no? El damnificado le costó muy poco evidenciar a quién fue aquel que le sustrajo el teléfono. Este tipo de delincuentes, este tipo de delito de poca monta, es un delito que hace mucho daño a la sociedad. Sí, porque una es de poca monta una vez, 2 veces, 3 veces, claro, pero en un forcejeo te meten un tiro. Un día eso termina mal. Pero al margen de eso, vos preguntabas recién por la flagrancia. La flagrancia es un tipo de
de investigación. ¿Qué es la flagrancia para la gente? Hay dos tipos de flagrancia, la propia y la impropia. Fundamentalmente es cuando lo agarran con la mano en la masa, ¿sí? Sí, pero después viene la cosa que dice, no, está en grado de tentativa porque no lo había robado. Una vez que lo robó, se escapó. Entonces, por supuesto, si yo no puedo disponer de lo que me llevé, entonces el delito no está consumado, lo prevé el Código Penal. Es una pena sustancialmente menor a la del delito consumado. Por eso hay una serie de mecanismos, herramientas del proceso penal que tienden a simplificar el proceso en general, y en vez de hacer un juicio oral dentro de 2 años, tenemos dentro de los próximos 40 días la posibilidad de tener un culpable o un inocente. Son herramientas que ya estaban en el código, las han mejorado, las han ayornado, si ustedes quieren el término. Esperemos que lo que se ha votado en el Congreso sirva, funcione, ¿no? Tengo ahí en la mesa a Vivian Perrone y a Matías Bañato. Ellos van a convocar una marcha para el 8 de octubre, 11 de octubre. 11 de octubre. El 11 de octubre. A las 18 horas. En parte, digo, también por esto, ¿no? Por lo que no hace la justicia y por las cosas que no... O sea, la sensación esa de inseguridad e injusticia permanente que ustedes vienen denunciando hace tiempo. Vos recién decías que en 36 minutos se había judicializado una causa. Nosotros, las víctimas, los familiares de víctimas, estamos años y años mendigando justicia en los tribunales. Muchas veces tenemos una causa de Jessica Parra en Mar del Plata que atropellaron, la mataron, y ahora el asesino vial está denunciando a los familiares. Entonces muchas veces somos... ¿Denunciando a los familiares? Sí, porque uno sale y nombra a los asesinos, como hago yo siempre con el asesino de Kevin, que se llama Eduardo Suquiasian, y bueno, muchas veces después nosotros somos los que tenemos una causa en contra. Porque eso tiene que ver un poco con lo del scratch vía Facebook, que dice, bueno, claro, ya que la justicia falla, por lo menos que haya una vergüenza social. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros tenemos que esperar a veces 4 o 5 años hasta llegar a juicio. Salimos perdiendo nosotros porque los testigos no recuerdan los detalles. Después, una vez que si se llega a juicio... ¿4 o 5 años promedio? Y la causa de Kevin tardó 5 años en llegar a juicio. Y no era una causa complicada, porque en un hecho vial, con saber la velocidad... Digo, casi la flagrancia eso, digo. No. 5 años. Los amigos de Kevin, cuando ocurrió el hecho, tenían 15, cuando llegaron a juicio tenían 20. ¿Qué detalles? La pericia de accidentología vial se hace prácticamente en el mismo momento del hecho. Lo que no se hace en ese momento se pierde. ¿Sí? Entonces, ¿por qué 5 años? Enseguida se hace la prueba más importante. ¿Para qué esperar tanto tiempo? Siempre somos los familiares de víctimas que salimos perdiendo en absolutamente todo. Muchas veces se llega a juicios abreviados, sentencias en suspenso, y si son sentencias efectivas, después hay morigeraciones, hay beneficios. Entonces, la verdad, estamos hartos. Y después tenés quizás también procesos, como es en la ejecución de la pena, que la víctima directamente es excluida en un 100%. O sea, entonces ahí Ustedes no tienen nada que opinar sobre si el tipo cuando sale... Bueno, fue lo que pasó a vos con el asesino de tu familia. Exactamente, que es lo que yo vengo peleando hace un montón, que no por un tema... Ya de por sí tendría que ser un derecho de la víctima participar, ¿no? Pero el tema que acá, por ejemplo, con mi causa quedó demostrado que está la seguridad y la vida de la víctima en riesgo, porque si, como estamos viendo, el 90% no sale mejor de las cárceles, ya creo que está claro, ¿no? Esto, ¿no? Que hay algo que está funcionando mal, que la mayoría de los que salen peor. Entonces, si ese detenido sale y va a buscar a la víctima, como pasó en mi caso, yo hoy no tengo ninguna herramienta como para defenderme, judicialmente hablando, ¿no? Claro. Porque para la justicia yo ya no soy parte. Es una invitación a que pases a la mano propia. Para vos... obviamente, yo siempre digo, yo no estoy a favor de eso, creo que uno tiene que ser asesino para hacerlo, ¿no? Obviamente que es mucha la impotencia que te agarra, porque te imaginás cuando a mí me pasaba esto, acercarme a un juzgado y que me digan, mirá, no te podemos dar información porque no sos parte. Y vos, no yo me quedé mirándole y le digo, a ver, me quemaron vivo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, me están amenazando de muerte y no soy parte. ¿Qué más me tiene que pasar para que la justicia me considere parte? Entonces, cuando uno ve todo esto, cuando hablamos con el resto de los familiares, vos ves verdaderamente la desigualdad que hay entre la víctima y el victimario, ¿no? Y por eso la gente recurre a esto, a la vergüenza social. Florencia Converti tiene los detalles de algo que hoy contaba el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Crave, que decía que cada vez más los casos se terminan resolviendo por cruces de Facebook, porque los propios ladrones se jactan de lo que hicieron. ¿Esto qué es, Flor? Exactamente. Bueno, estamos viendo la página de uno de los chicos, de los que hay miles que detectamos.
Por ejemplo, este chico se llama Alan Gaitán, es conocido, tiene muchos seguidores. Si verás, 94.878 seguidores, lo cual es un montón. Bueno, dice que tiene una relación, hasta ahí todo normal. Trabaja, robando miradas, besos, abrazos, caricias. Robando, está bien, miradas, besos, abrazos, caricias. Vamos a ver un poquito el perfil de este chico. Bien. Un angelito, ¿sí? Con la novia. Fíjense el gesto de la mano, siempre esto es algo característico. Es un gesto que también copia las malas. Ya vamos a otro tema, ¿no? Lo vemos con un arma. Sí, pero eso no puede ser vemos con un solamente arma, jactancia de pibe. Puede ser también, pero también esto lleva a una retroalimentación, entonces... Sí, bueno, a ver, es gracioso, ¿no? Facebook que censura una teta, Claro, deja está con que la aparezca novia. uno con un arma. Es medio raro, ¿no? Está con la novia, un ángel, se pone una foto de un ángel y está con el arma. Ahora, un ¿Seguís? juez que no quiere investigarte dice, presumís que es un arma. Claro. Claro. El tema es, bueno, a ver si es verdaderamente él, si la justicia investiga estos perfiles. Bueno, Bueno, se lo hace que con decía esto. Kravich justamente es que la justicia sí investiga los perfiles porque muchas veces suben las cosas robadas. Mira, las fotos, bien, familiares, la novia, el entorno. Vamos bajando, vemos las fotos, armas, ¿sí? Otras armas como trofeos, balas. ¿Qué dice? ¿Los comentarios qué dicen? O sea, Los ¿qué dice él comentarios- de esas fotos? A ver, dice, tiroteame, no sé. Bueno, otras cosas que no puedo leer. Junta la plata para un peluquero mugriento. Reduros, perdón. Bueno, ahí se te llenó de verde. ¿Qué pasó? Es que no lo quieren ver al muchacho, parece. Mal. Claro. Bueno, el tema es que esto es muy peligroso porque puede retroalimentar a otros chicos, jovencitos, que no están en esta situación, pero que lo ven como un ejemplo, ya que tienen 94.000, 98.000 seguidores, y que realmente al tomarlo de referencia, pueden también caer en esa, tomarlo como real. Si fuera real, esto, la verdad, lo tendría que revisar la justicia. Y si no fuera real, también... Sí, pero hay que ver, digo, porque hay un seguramente tema ese chico ético. debe ser menor, más allá de que eso es una red social pública y debe ser un pibe menor, seguramente. Entonces, lo que haga, aun cuando lo haga en la realidad, tampoco es punible, digamos, y ahí entramos en el otro debate. Tampoco es punible, sobre qué pero hacer con debería menores. ser punible. Ahí está, las contradicciones son muchas, porque te insisto esto, las redes sociales, cuando alguien sube una foto dando la teta al hijo, se la censuran. Ahora, cuando alguien sube una foto con un arma, nadie dice nada, nadie tiene nada para comentar. Ustedes en la marcha del 11 de octubre, ¿qué es lo que los lleva? Porque cambió el gobierno, ¿qué es lo que los lleva a ir a una marcha otra vez? Lo que nos lleva es que siempre estamos escuchando lo mismo. Nos dicen, la justicia es una puerta giratoria, las cárceles no sirven, son menores de edad. Bueno, queremos realmente que se tome el tema en serio. Queremos dejar de ser víctimas de familiares que nos sentimos que esa imagen de la justicia realmente no tiene una balanza que es equitativa. Siempre nosotros somos los que ya perdimos a un ser querido, pero después perdemos en la justicia, perdemos en los tribunales. Cuando decimos este juez no sirve, nos dicen háganle juicio, ya sabés que hicimos varias veces juicios políticos a Axel López, a Lari, y todo sigue exactamente igual. Entonces lo que estamos pidiendo es, tomemos este tema con seriedad. Bueno, uno de Nos los están- argumentos que dicen es que la justicia se pone lenta porque trata de tener todos los recaudos para no equivocarse, para no condenar a un inocente. ¿Y después qué? Porque siempre mira al victimario. La víctima no la miran. Nosotros no tenemos abogados, nosotros no tenemos psicólogos, nosotros tenemos que tener dinero para las pericias que salen carísimas, nosotros tenemos que Las poner... pericias, perdón, le voy a preguntar a Rubén Martín, ¿las pericias las pagan las víctimas? En el fuero penal, digamos que para que una pericia sea
hablando mal y pronto, en este quilombo judicial que tenemos hoy, para asegurarte de que no va a ser tendenciosa y no va a ser desviada, vos tenés que contratar tu perito de parte. Pero aparte, el ejemplo del abogado que decía recién Vivian es el ejemplo más claro de la desigualdad que hay. Cuando pasa un hecho, el imputado automáticamente dispone del minuto 1 un abogado que en realidad lo pagamos todos nosotros, la gente de bien. Defensor, ¿no? Sí, está bien, pero hay un defensor para 500 tipos. Pero lo tiene. Pero el hace que te lo resuelve. Perdóname, te tengo que ser sincero. Pongamos las cosas en nivel. Un defensor de oficio, calculá que por ahí un defensor de oficio está manejando, el abogado penalista lo debe llamar más que yo, debe estar manejando 500 causas. Claro, 600, eso digo yo. 600 causas. ¿Pero lo tiene? Tiene una figura. La víctima, si no presenta un abogado, no se puede constituir como querellante. ¿Y el fiscal? No, porque el fiscal no defiende, o sea, el fiscal puede acompañar o no a la víctima. Hay millones de casos que el fiscal no está de acuerdo con lo que dice. Normalmente es coincidente la querella con la fiscalía. Generalmente. Si las causas son normales. A ver, ¿por qué? Pero perdón, hubo un caso hace muy poquito. Nisman, no me puedo acordar del apellido ahora. Bueno, hubo un caso que hace muy poquito pasó, que lo dejaron libre al acusado. Había toda una investigación que el fiscal llevó adelante, todo. Cambiaron el fiscal. Pensó completamente distinto, se cayó la acusación, los padres no tenían para pagar al abogado. Es bastante común. Sí, es común, Cristian. Hoy lo que cuenta Matías o lo que cuenta Vivian es tan común en tribunales, tan común. A mí me ha pasado más de una vez, incluso lo que decía Rubén, me ha pasado más de una vez que el fiscal se transforma en yo como abogado de las víctimas, ¿no? El fiscal se transforma en un escollo más a pasar para lograr obtener algo de verdad. Porque se quiere sacar trabajo encima. El fiscal, por ejemplo, asume la hipótesis del suicidio, me ha pasado desde el ecologista de la Laguna de Lobos hasta una chiquita mujer policía de poquito ahora, asumen con tanta vehemencia la hipótesis del suicidio que por más que vos les muestres detenidamente que se pegó el tiro y que esto es un homicidio o por lo menos hay unas circunstancias que hay que investigar a fondo, el tipo no se mueve de su hipótesis asumida al principio. Entonces yo tengo que pelear no solo con el sistema sino con un fiscal que se supone que es el dueño de la acción penal, que no está avanzando hacia donde tiene que ir. Porque, ojo, la ley del Ministerio Público dice que tiene que tener un criterio objetivo, que es algo parecido a la imparcialidad del juez. Imposible tener un criterio objetivo. Yo asumo... Sí, es como una opinión. Asumo una hipótesis y me enrolo en esa hipótesis y sigo ahí. ¿Cómo me salgo? Vivian, quiero que veas esto, que tiene que ver con la irresponsabilidad frente a un accidente de tránsito. Hola, soy Ricardo Centurión, hoy estoy acá en Boca, la verdad que es muy lindo, lo deseaba desde chico. El jugador de Boca, Ricardo Centurión, fue protagonista de un accidente de tránsito el lunes a la madrugada. Gustavo Ferreira, uno de los automovilistas involucrados en el accidente, aseguró que Centurión estaba alcoholizado, que iba a 120 kilómetros por hora y que luego del choque se escapó del lugar. Pero el abogado de Centurión, Mariano Cunio Libarona, salió a desmentirlo. El choque queda con perplejo frente al acontecimiento. Me llama a mí. Yo le digo, bueno, ya mismo para tribunales. Se presentó, se puso a disposición, admitió que él era el conductor y se hicieron los exámenes típicos. Pero acá, bueno, el examen de él dio bien, en el sentido que no tenía ningún tipo de alcoholemia. En las últimas horas empezó a circular en las redes sociales un video de Ricardo Centurión con el líder de Ráfaga, Ariel Pucheta, donde se los ve cantando en un boliche y tomando alcohol. La polémica se generó cuando trascendió que este video habría sido grabado antes del choque de Centurión. Sin embargo, hoy Ariel Pucheta salió a aclarar que el fin de semana pasado él estaba de viaje y que ese video es de hace 15 días. Eso fue hace, ya te digo, yo llegué de Estados Unidos, llegué el día martes a la mañana, fue hace 15 días más o menos. Cuando chocó Centurión, ¿estaba borracho o fue solo un accidente? La misma mezcla de antes, ¿no? Redes sociales, escrache, difusión de situaciones públicas para compensar lo que la justicia no hace. ¿Cuál es tu mirada sobre el caso de Centurión?
El abogado dijo que quedó perplejo ante la situación y lo llamó a él. Si uno queda realmente tan perplejo, vas a un médico, ¿no? Tuviste un choque terrible, sé que él estaba acompañado por otras personas en el auto. No, es un poco como lo de Diana Barrios, ¿no? Que también Lo chocó, primero que mató a una mujer y se hacen fue. es ir a ver a un abogado. Bueno, todo eso, vos sabés que presentamos ya 4 veces proyectos en el Congreso justamente para que quien conduce, atropella, tiene un hecho vial y está alcoholizado, que se considere un agravante. Quien se escapa del lugar del hecho, quien hace abandono de la persona yéndose del lugar, que se considere un agravante. Si no se vota antes de fin de año, nuevamente este proyecto pierde estado parlamentario. Porque, ¿cuál es la resistencia? Digo, a ver, parece de sentido común. ¿Cuál es la resistencia? No nos explican el por qué. No, bueno, realmente no, el senador Guastavino jamás nos recibió, tiene el proyecto desde junio del año pasado, no sabemos el por qué, ni siquiera lo hace tratar por sus asesores. Entonces, si ya tiene media sanción de Cámara de Diputados, no puede ser tan malo el proyecto, o no sirven los diputados, porque en senadores ni siquiera lo quieren tratar. El tema es nuevamente un proyecto que realmente 25 muertes por día en hechos viales. Pero ¿qué lobby puede estar influyendo para que esto no suceda? Yo lo que creo es que existe esta mala ideología de, bueno, no todos pueden llegar a tener sentencias efectivas, no todos pueden llegar a quedar presos, no quiso matar. Pero si estás alcoholizado, si te vas del lugar del hecho, realmente podés llegar a pensar que esa persona va a perder la vida. Entonces no estamos pidiendo 20 años de prisión, estamos diciendo, hiciste todo eso, en lugar de 5 años de homicidio culposo, que sean 6, pero que sean efectivos. Ni siquiera eso. Entonces por todo esto es que nos juntamos, familiares de Cromañón, familiares de Once, de delincuencia, de hechos viales, y decimos, estamos cansados. Estamos cansados de ver todo eso todos los días. Ahora porque, bueno, Centurión es conocido, pero si no, todos los días... Bueno, hoy están haciendo en Rosario una nueva marcha por lo mismo. Perdón, esto es algo que queremos dejar bien en claro, ¿no? Esta semana quizás estuvo muy latente el tema de inseguridad. Nosotros venimos hace meses reuniéndonos. Ella, por ejemplo, está en Madres del Dolor, yo estoy en la ONG Usina de Justicia, están, como dijo, los padres de Cromañón. O sea, son todos hechos completamente distintos, pero que además de unirnos el dolor, nos unían estas 3 palabras, ¿no? Inseguridad, injusticia e impunidad. Todas las muertes de nuestros familiares eran evitables y se vieron afectadas por estas 3 palabras. Por eso trabajamos desde las distintas agrupaciones y ONG presentando proyectos tratando de que esas muertes que fueron evitables no se repitan, que no les pase a otro. Ahí surgió el tema de juntarnos por primera vez todos, porque como vemos que pasan los años, pasan los gobiernos, porque esto es otra cosa que venimos repitiendo. Esto no es en contra de un gobierno, porque venimos hablando con todos los gobiernos. Venimos Sí, pero el problema es cuando los gobiernos te palmean la espalda y dicen, sí, vaya tranquilo. Entonces, este es el tema. Siempre tenemos esa palmadita. Entonces ahora dijimos, bueno, vamos comprendemos a su dolor, pero su ruta. Entonces dijimos, bueno, vamos a juntarnos por primera vez todos y bueno, bajo el lema, para que no te pase, también buscamos el compromiso del ciudadano que no le pasó. Porque nosotros si logramos, ella logra el proyecto vial, yo logro el proyecto de ejecución, yo igual vuelvo a mi casa y mi viejo no me va a abrazar, mi mamá tampoco, ni mis hermanitos. O sea, hacemos todo esto, quizás es una manera nuestra de no sé, canalizar el dolor, de buscarle un sentido, que tenga un sentido tanto dolor, y por otro lado, estamos tratando de que tu hijo no se muera, de que tu hermano no se muera, pero esto lo tenemos que frenar entre todos. Por eso pedimos a la gente esto. ¿Y sabés qué pasa, Rolando? Te matan a un ser querido y te convertís en un ciudadano de segunda. Porque yo antes era una mamá en casa y una profesora, punto. Ahora soy mamá, profesora, tengo que ir a los tribunales, fiscal, abogada, tengo que controlar mi dolor porque no se puede hacer justicia por mano propia, no se puede... y siento que nadie nos entiende, porque la justicia no nos entiende, el sistema judicial. No estamos pidiendo más penas, estamos pidiendo que se cumplan con las leyes. Y muchas veces el dolor mismo, todo el mundo te comprende, te palmea, te dice sí, pero no te dan soluciones, porque piensan que el dolor es lo que te obnubila. Porque en realidad somos todos ciudadanos de segunda. La única diferencia es que cuando te transformás en víctimas tomás conciencia. La gente toma conciencia de cómo funciona el aparato judicial cuando entra en la trituradora.
Les doy un dato que es de la realidad, no le creen a Rubén, hagan el ensayo ustedes mismos. Llamen al 911 o al comando radioeléctrico, al número que sea, digan que está en una emergencia, que le están entrando a la casa y aprieten el cronómetro en ese momento. El tiempo de reacción, si tienen suerte, identificándose como personal de justicia, son 45 minutos. Claro. En 45 minutos yo le comento, lo violaron, lo mataron, lo robaron, se fugaron. Y, sí, y están cenando. Ya está, se acabó. Miren, esto que están viendo aquí detrás son imágenes de lo que está pasando ahora en Rosario. Otra marcha contra la inseguridad. Hace poco estuvo aquí Enrique Bertini, uno de los organizadores de la marcha Rosario Sangra. Esto es otra vez, fíjense la cantidad de gente en Rosario. Una ciudad donde ha crecido el índice de homicidios en los últimos meses, ha crecido de manera dramática, pero después de la primera marcha bajó. Como si hubiera, ¿viste? Como alguien dijo, che, macho, córtenla, pónganse la pila, córtenla un poquito porque esto se va a pudrir en algún momento. Fíjense la cantidad de gente que esa es la fuerza, la cuestión de la inseguridad. Esa es la fuerza que nosotros estamos pidiendo que lo tenemos que hacer entre todos. Quieras o no, consideramos que esto lo tenemos que cambiar entre todos. Nosotros solos ya es imposible. No. Verdaderamente es imposible. Entonces por eso buscamos ese compromiso el próximo 11 de octubre. Ojo, se contactaron de los organizadores de Rosario. Sí, pero yo digo, nosotros sabemos que los periodistas solemos ser muy escépticos, pero digo, después de ni una menos, más allá de que todos nos enteramos de cantidad de cosas, ¿qué cambió? Cambió. Y hay proyectos ahora que se están teniendo en cuenta, por lo menos es un tema muy importante entre todos los legisladores. Queremos que también la vida sea un tema importante, no la muerte, la vida. Se habla de los menores y... ¿qué se decidió? ¿Se baja la edad? ¿No se baja? ¿Qué se hace? Las cárceles no sirven. ¿Y qué hacemos con las cárceles? ¿Las cerramos y entonces realmente dejamos de pagarle a los jueces? ¿Para qué los queremos si no hay cárceles? ¿O que sirvan para resociabilizar? Entonces hay tantos temas que se hablan así por encima y nadie realmente... Sí, que se convierten como en consignas. ¿Viste? Claro. Y después nadie ningún debate serio. La droga, ¿qué se está haciendo con la droga? Que las cárceles no sirven, ya se sabe, lo saben los doctrinarios, los jueces, lo saben los políticos, lo saben todo. Que arruina a la gente, lo saben todo. Lo que pasa es que no se ha encontrado un sistema mejor. Sí, tampoco quieren modificar demasiado eso. Muchachos, muchas gracias por venir. A vos por venir.